Es un gusto. Principalmente, pues agradecer realmente, principalmente decirles que qué bueno que están en casa con esta situación que estamos viviendo actualmente en el mundo. Es terrible, pero sabemos que vamos a salir adelante, Dios mediante. Creo en Dios y creo que las cosas van a estar muy bien muy pronto. Una de las cosas también importantes que decir es de que el hecho de que ustedes estén confinados no quiere decir que se aburran. Hay cosas muy importantes que hacer como esta, como estar capacitándonos, estar promoviendo este tipo de capacitación como lo está haciendo el doctor Alba, que le agradezco principalmente a él la invitación, y a la química Edith Rebollo, que la verdad, amiga, muchas gracias por esta invitación, te lo agradezco mucho. La verdad que es una anécdota muy grande que tendré que contarles algún día cómo nos conocimos y fue algo muy bonito, muy agradecido, Edith. Y bueno, para comenzar, para que no perder más el tiempo y podamos comenzar en materia, me invitaron y propuse el tema dermatofitos y dermatofitosis. Les comento por qué fue que lo propuse. Perdón, ante todo, me voy a quitar en este momento el cubrebocas, ¿sí? Ya que estoy aquí alejado de todos en este momento, sin ningún problema, para no contaminar a nadie, ¿verdad? Y así a poder hablar un poquito mejor, porque estos KN95 son asfixiantes, estar tragándose todo el CO2 del que generamos. Bueno, les decía, fue una propuesta porque es uno de los temas que más vemos en el laboratorio clínico realmente y en la clínica, de lo que más tenemos y de lo que más nos hace falta. Muchas veces creemos saberlo todo, hay cosas que no las sabemos, es bueno tenerlo presente. Yo sé que esto es una charla, no es una práctica. Necesitamos a veces la práctica, no a veces, siempre necesitamos la práctica para aprender realmente cómo queremos hacer las cosas, pero esto es un inicio y es un inicio que vale la pena para comenzar a formarnos en esta área. Como me lo decía anteriormente el doctor Alba, comenzar con esta sección de micología para que hayan casos clínicos, hayan muestras y que ustedes puedan comenzar a identificar y puedan comenzar a contestar los casos clínicos y poderlos ayudar a ustedes en sus laboratorios clínicos para lo que es el diagnóstico de laboratorio. Una de las cosas muy importantes que tal vez me gusta decirlo es que hemos perdido mucho esa situación de que no nos interesa saber el paciente, me interesa saber qué me va a salir en la muestra. Yo siempre he dicho que esto es multidisciplinario, tenemos que tomarlo desde ese punto de vista, tenemos que ver la clínica, el laboratorio, etcétera. Entonces todo esto viene junto para que podamos dar un buen diagnóstico. Si como químicos no se sabe o no sabemos hacer un buen diagnóstico es porque tal vez no sabemos ni cómo va la muestra ni cómo se presenta la muestra. Entonces voy a comenzar en este momento hablando del tema del día de hoy, que es dermatofitos y dermatofitosis. Bueno, los dermatofitos todos sabemos perfectamente que son parásitos, les decimos parásito de la queratina. Realmente no es que sean parásitos, pero parasitan la queratina, así lo dejamos. Entonces la queratina es su alimento, es lo que necesitan para poder, en este caso, desarrollarse, reproducirse, ¿verdad? Bueno, perdón, es que están aquí viéndome mi presentación. Muchas gracias, muy amable. Pero sabemos perfectamente que estos dermatofitos, como cuando todos llevamos micología en la carrera, pues nos hablan de 3 géneros, nos hablan de Microsporum, Trichophytum, Epidermophytum, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes de eso en clase? Bueno, pues en este caso yo les puedo mencionar que seguimos hablando de estos 3 porque no tenemos otras opciones y posteriormente les diré cómo son las nuevas clasificaciones actualmente. Bueno, tenemos estos 3 y los vamos a ver cada uno de estos géneros presentes en diferentes tipos en diferentes áreas del cuerpo. Unos pueden estar más presentes en las uñas, otros presentes en la piel cabelluda, etcétera, etcétera. También tomar en cuenta mucho algunas de las cosas que hemos pensado que son dermatofitos y que podemos equivocar o erróneamente llegar a pensar que son dermatofitosis, es como la dermatofitides o reacción en IDE, que en esta consiste en una erupción cutánea a distancia donde se encuentra el hongo, realmente, se puede dar esa erupción cutánea y creer nosotros en un momento que estamos en presencia de un hongo. Cuando venimos, tomamos la muestra, lo vemos a microscopio, nos sale negativa y pero es que tiene todas las características de una micosis y realmente no las tiene. Es una reacción, en este caso, en IDE, para que puedan tenerlo muy en claro. Es una hipersensibilidad frente a una infección fúngica primaria por dermatofitos en este caso. Voy a seguir acá. Ok, perfecto.
En lo que respecta a la epidemiología de los dermatofitos, sabemos que son de distribución mundial, esto los encontramos en todos lados, pero principalmente los vamos a encontrar en zonas tropicales. Sabemos perfectamente que nosotros nos encontramos en una parte de México, en una parte subtropical, ¿sí? En todo lo que es la parte de Centroamérica y parte de Sudamérica, tenemos ese problema o esa cualidad, vamos a decir, en un momento dado. Cualidad porque nos gusta ir a la playa, ¿no? Y eso es bueno. Entonces es bueno porque tenemos buenas playas y tenemos buen clima. En ese sentido, para los dermatofitos también es muy importante. El 70%, esto representa del 70 al 80% de las micosis. La dermatofitosis representan esa cantidad. Imagínense, por eso fue el interés de querer dar esta charla, porque sé perfectamente qué es lo que más nos llega al laboratorio clínico en lo que respecta a la micología. ¿Sí? Representa el 5% de la consulta dermatológica, o sea, de todas las enfermedades de la piel, en este caso, representa el 5% de todas ellas. Podemos encontrarlo en cualquier edad, raza, sexo, tenerlo en consideración. Tenemos factores predisponentes como, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? El calor. Estamos en un clima tropical, subtropical, perfecto. La humedad, sí. La oclusión, usar zapato apretado, por ejemplo, es un gran problema. También tenemos aquellas personas que tienen comorbilidades, como por ejemplo la diabetes. Los diabéticos son muy propensos a poder obtener una dermatofitosis. Personas con inmunosupresión, por ejemplo, aquellos que están utilizando esteroides tópicos pueden llegar a tener este problema, ¿sí? Eso es que tomarlo muy en consideración. Y algunas otras, ¿sí? Aquí les presento como primer ejemplo estas fotografías en las cuales podemos observar algunos de los hongos o características macroscópicas de los hongos o de los dermatofitos en este caso. En la primera fotografía podemos observar a Microsporum canis, podemos ver que en la segunda Microsporum gypsum, en la tercera Microsporum nanum, en la de abajo ya podemos encontrar a Trichophytum mentagrophytes o un hongo del complejo Trichophytum mentagrophytes. Tenemos también algo aquí parecido, aquí tenemos a la par, tenemos a Trichophytum rubrum y por último tenemos a Trichophytum tonsprans. Todos estos hongos en un momento dado, todos ellos participan en todos los tipos de dermatofitosis y lo vamos a ver poco a poco en el transcurso de la charla, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con una de las principales que hemos encontrado, que son dentro de las micosis superficiales, que son llamadas, las dermatofitosis son llamadas micosis superficiales, déjenme decirles, y dentro de estas, pues una de las principales es la tiña de la cabeza, en castellano, en este caso en latín le llamamos tiña capitis, ¿de acuerdo? Nunca confundamos los términos, por favor, porque mucha gente cuando escribe los nombres tiende a escribir ese tipo de nombres y coloca tiña de la cabeza. No, es tiña de la cabeza, ¿sí? O sea, lo mezclan y no es correcto mezclar los nombres, en este caso, de los nombres en latín con nombres en castellano, por favor. Para comenzar, hablando de la tiña de la cabeza o tiña capitis, podemos hablar cómo está conformado el cabello, en este caso el pelo, como le decimos. Tenemos una parte que es la corteza, ¿sí? Tenemos la cutícula, en este caso que es la parte más externa, después sigue la corteza y posteriormente tenemos la médula, ¿sí? Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. Tenemos, en este caso, tenemos en este caso lo que es el estrato córneo. Pero el hongo, ¿cómo llega al estrato córneo? Llega como espora. La espora lo que va a hacer es que se va a colocar en el estrato córneo y de ahí va a comenzar la invasión. ¿Y cómo va a invadir? Va a comenzar la invasión de la vaina del pelo. ¿Sí? ¿Y de qué forma lo hace? Lo hace de forma proximal al estrato córneo a distal. ¿Sí? O sea que comenzamos de la piel cabelluda hacia la parte final del cabello. Y entonces, al momento de estar completamente invadido el cabello, le vamos a llamar pelo tiñoso. ¿Ok? Posteriormente, tenemos que depende ahora, cuando ya está el pelo tiñoso, tenemos que una división que tiene que ver con lo que es la infección del pelo completamente, si está infectado tanto dentro como fuera por el hongo. En este caso, cuando destruye la cutícula en el hongo, si se dan cuenta, la cutícula, la parte más externa, entonces vamos a decir que tenemos una invasión en ectoendotrix, y en este caso, uno de los hongos que puede llegar a causar esta invasión, que es ectoendotrix, que quiere decir que tanto fuera como dentro del cabello vamos a encontrar esporas o filamentos y más esporas, es Microsporum canis. Y Microsporum canis es el responsable prácticamente de la mayoría o de casi todos, no todos, pero de la mayoría de los casos de tiña capitis en México, ¿sí? Y en América Latina en una buena proporción. En Mesoamérica, estoy hablando de México hasta lo que es Centroamérica. Bueno, tenemos también
Perdón, es que me equivoco siempre porque creo que estoy con el otro aquí, perdón. Cuando no se destruye la cutícula. ¿Qué tenemos aquí cuando no se destruye la cutícula? Recordemos que la invasión es del estrato córneo hacia la parte más distal del cabello. Comienza de la base y entonces, ¿qué sucede? En este caso, cuando no destruye la cutícula es que comenzó de la base y solo se fue por la parte interna. Entonces decimos que la invasión es endotrix, solo dentro del cabello. Está invadiendo solo la médula, la corteza, pero no está invadiendo fuera de la cutícula. Entonces, uno de los agentes causales más comunes, en este caso, es Trichophytum tonsurans. Trichophytum tonsurans anteriormente en México fue uno de los más importantes y responsable de la mayor casuística de Tinea capitis en México, pero eso fue cambiando con el tiempo y en América Latina también fue cambiando con el tiempo. Incluso ahora este hongo, por decirle así, sigue siendo el agente responsable de la mayor cantidad de Tinea capitis en Estados Unidos y en algunos otros países podría ser incluso en lo que es el Caribe, en el Caribe, perdón. En la parasitación en ectoendotrix vamos a encontrar diferentes tipos de parasitación ectoendotrix, como por ejemplo la microide. Si se dan cuenta, la microide, que es la primera que están viendo a su lado izquierdo, sería, ¿verdad?, que el agente responsable más común, o de los agentes más comunes es Trichophytum mentagrophytes o los agentes del complejo Trichophytum mentagrophytes. Si se dan cuenta, las esporas se ven fuera y dentro de lo que es el cabello y podemos observar que sus esporas son muy pequeñas en comparación de otras. Podemos encontrar, por ejemplo, el megasporado. El megasporado, las esporas son mucho más grandes y tenemos aquí a Trichophytum verrucosum, uno de los agentes más comunes en este tipo de parasitación. Tenemos la microspórica. La microspórica tiene una cualidad también muy parecida a la microide, pero tenemos que tomar en cuenta que la microspórica viene siendo porque el género Microsporum es el responsable de este tipo de invasión ectoendotrix. Tenemos, por ejemplo, en el complejo Trichophytum mentagrophytes, esta es una parasitación ectoendotrix, tenemos microide, podemos observar la parasitación al lado izquierdo, podemos observar el cultivo lo podemos observar un poco acuminado, ¿sí? Es pulverulento, porque se dice pulverulento, no se dice polvoso, como mucha gente está acostumbrada a decir, es polvoso, dice nada más. No se dice polvoso, se dice pulverulento en los hongos, y en este caso podemos ver acuminado, podemos ver un centro como que fuera un ombligo, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, lo tenemos así y podemos ver al lado derecho, al extremo derecho, podemos ver las características microscópicas que podemos observar, macroconidios, microconidios, y en este caso podemos observar algo más curioso que se observa en este género, que son los zarcillos. Y ustedes lo pueden ver ahí, que están como tirabuzones. Eso es muy característico de este complejo, de este hongo. Acá podemos encontrar también, voy a colocarlos todos, Microsporum canis. Microsporum canis presenta una parasitación ectoendotrix tipo microspórica, Podemos ver la invasión ectoendotrix del hongo en el cabello, podemos observarlo al lado izquierdo, podemos observar el hongo en medio, podemos observar un hongo que es una colonia más blanca con un poco de amarillo al centro, pero más blanca y es más algodonosa. La anterior era pulverulenta. Eso hace mucho y ayuda mucho a poder diferenciar entre un hongo y el otro. Y podemos ver las macroconidias, que en este caso prácticamente solo presenta macroconidias. Es muy raro que podamos observar microconidios al microscopio. Vemos prácticamente macroconidios. Y en este caso, los macroconidios tienen sus divisiones internas, a las cuales le llamamos lóculos. Y esos lóculos pueden tener, en el caso de Microsporum, pueden llegar a tener 5, 6, pueden tener hasta 15 en un momento dado. Y esto hace que los diferencien, por ejemplo, de algunos otros Microsporum, como Migipsum, que vamos a ver posteriormente, que se puede llegar a tener 4 o 6, y no pasa de eso, no puede llegar, no tiene más, y eso lo hace diferente, o como es la cualidad más general que tiene. Microsporum gypsum, aquí está Microsporum gypsum, ¿sí? Microsporum gypsum tiene una cualidad también, es microspórica, una parasitación ectoendotrix microspórica. Vemos la colonia que tiene un borde blanco, tiene una parte amarilla central. Vemos que es pulverulento, muy parecido al complejo Trichophytum mentagrophytes, pero no lo es, porque esta tiene un borde menos parejo, vamos a decirlo. Y tenemos al lado derecho, en este caso, lo que son las macroconidias de este hongo, que se dan cuenta ustedes,
la cantidad de lóculos es menor que en el Microsporum canis, ¿de acuerdo? Y esto es muy característico. Se ha visto actualmente que ha habido un poquito de repunte en lo que es las infecciones de Tinea capitis por Microsporum gypsum. Antes solo se miraba por Microsporum canis, ahora se está encontrando que ya gypsum está colaborando en esta parte de producir Tinea capitis. También se ha visto por algunos artículos que hemos revisado, yo tengo un artículo también publicado sobre esto, sobre lo que es Microsporum, el género Microsporum causando onicomicosis. No es algo muy común. Anteriormente no se veía, ahora ya se está viendo en un porcentaje muy bajo, pero se está viendo que Microsporum está causando onicomicosis. Tenemos la parasitación endotrix. La parasitación endotrix, pues vemos que tenemos la parasitación es interna del pelo totalmente. Venimos de abajo para arriba, como lo dijimos anteriormente, y puede ser tricofítica. ¿Por qué tricofítica? Porque es Trichophytum violaceum, por ejemplo, uno de ellos que puede causar esto. También Trichophytum rubrum. Y, por ejemplo, la fábica, que en este caso las esporas son megasporadas, son más grandes. Y en este caso tenemos a Trichophytum schonleini, el que es el agente principalmente causal de este problema, de esta Tinea capitis, perdón, dentro de la clasificación. Ahora tenemos Trichophytum violaceum. Un momentito, doctor. Perdón. Le dicen que sí, más despacito. Perfecto. Y yo le iba a decir, aprovechando, no se preocupe, si usted tiene mucho material y tiene chance de otra conferencia, damos otra conferencia. Okay, perfecto. Despacito. O sea, muchas gracias. Pero pues, ahora sí que despacito la gente como que lo digiere más fácil y se lo están sugiriendo por internet. Yo nada más le paso el comentario, pero es válido. Estamos a muy buen tiempo. Gracias. Okay. Perfecto, muchas gracias por el comentario. Disculpen, a veces uno piensa que por el tiempo tiene que pasar, no me molesta para nada. Muchas gracias por el comentario. Tenemos a Trichophytum violaceum también, que tenemos una parasitación endotrix. Esta es tricofítica también, es muy, tiene muchas cualidades. Sus colonias, pues en este caso son un color más marrón, por decirlo así. Son colonias que no tienen, son duras, no son tan suaves como las otras, como las pulverulentas o como las algodonosas. Tenemos en este caso la parte microscópica que podemos observar también lo que son los conidios, cómo están conformados. Es importante tomar en cuenta que parecen astas de venados. Eso es muy característico de este hongo. Lo hace característico, nos ayuda mucho a identificarlo, ¿sí? Y vamos a ver también algunas patologías con este hongo, ¿de acuerdo? Trichophytum rubrum, perdón, ahí me pasé con algo que se quedó una letra amarilla. Trichophytum rubrum, en este caso, parasitación endotrix, es tricofítica porque es Trichophytum. También tenemos en este caso las colonias, hay variedades, en este caso es una colonia más dura, no es pulverulenta, no es algodonosa, perdón, tenemos algodonosa, en este caso no es la algodonosa, pero tenemos que ver que eso tiene que ser una cosa muy importante a la hora de estar haciendo los diagnósticos, porque a veces nos dejamos llevar por una sola que nos llega o una sola variedad que nos llega, y eso es importante tomarlo en cuenta, ya que nos podemos confundir al momento de hacer el diagnóstico. Si se dan cuenta, del lado derecho tenemos lo que son las macroconidias y microconidias, son más puntiformes los microconidios. Los macroconidios parecen bates o cigarros muy largos, entonces se les compara de una manera para poderlos identificar. Hay macroconidios, hay microconidios. La mayoría de veces realmente lo que encontramos son más microconidios. A veces tendemos a confundir Mentagrofites con rubrum, y rubrum lo que tiene es que son más piriformes los microconidios, y los macroconidios de lo que es Mentagrofites son más redondos, ¿de acuerdo? Entonces son cositas que tenemos que ir viendo para poder identificar a estos hongos. Trichophytum schonleini, por ejemplo, que es el responsable de la parasitación endotrix para Tinea fabus, para el Fabus o Tinea fabica, en este caso es megasporado, ¿sí? Lo podemos ver, las esporas son más grandes, es endotrix. Podemos ver la colonia, que es un poco acuminada, arrugada, podemos decirle de esta manera. Tiene un borde blanco, un borde marrón, un borde blanco y un interior café o marrón.
Si lo damos cuenta, una de las características importantes de este hongo, y lo vamos a ver en este caso, es lo que presenta y cómo se presenta microscópicamente. Parecen candelabros fábicos. Si ustedes han visto, por ejemplo, Los Locos Adams o todas esas series que vemos con los candelabros y cuando van entrando, sí, ¿verdad? O sea, entonces es parte de lo que podemos compararlo y eso nos ayuda a poder hacer el diagnóstico, a un mejor diagnóstico. Aquí tenemos dos ejemplos, lo pueden ver, lo pueden observar, espero que se pueda observar, están endotrix, pueden observar las esporas, pueden observar los filamentos, grandes filamentos, esporas grandes, o sea, es un megasporado en este caso de un paciente que tuvimos en la unidad. La tiña de la cabeza o tiña capitis como le decimos, esto se da más que todo principalmente en un medio rural, socioeconómico bajo, donde hay mucho hacinamiento definitivamente. Hay personas que viven 8 o 10 personas en una misma habitación y queremos que estén bien, pues no, esto es muy común que se dé. Esto está principalmente en los niños, en el 98% de los casos se presenta más que todo en niños. No quiere decir que no se puedan presentar en ancianos, no quiere decir que se puedan presentar en jóvenes. Los ancianos, en este caso, porque llegamos a un punto de que cuando somos niños, pues nos da, porque tenemos deficiencias de algunas cosas, como por ejemplo, no deficiencias, no las tenemos en ese momento, como los ácidos grasos. Cuando llegamos a la adolescencia, juventud, pues ya comenzamos a tener ácidos grasos porque nos salen las espinillas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se nota. Pero los pacientes, en este caso, pues cuando llegan a la tercera edad, por lo regular, esta gente pues deja de producir esos ácidos grasos y puede llegar a tener este problema. Hay personas jóvenes, personas que están, personas jóvenes adultos que, por ejemplo, pueden llegar a tenerlo, pero esto es más que todo por alguna inmunodeficiencia o inmunosupresión que puedan tener en este caso. Así también la incidencia va del 3 al 28%. Microsporum canis es el agente causal más común en México, más que Trichophytum tonsulans. Trichophytum tonsulans se encuentra todavía en el país, pero Microsporum canis, cuando ustedes están en el laboratorio, definitivamente van a encontrar más Microsporum canis. Ahí tenemos clasificaciones, tenemos la tiña seca en la cabeza, la tiña seca en que vamos a encontrar descamación y pelos tiñosos, definitivamente, y tenemos la tiña inflamatoria que es llamada por lo regular la que nosotros conocemos como Cerium de Celso, que lo vamos a ver posteriormente cada una de ellas, para que vayamos reconociendo cada una y cuando tengamos a los pacientes tengamos un mejor diagnóstico definitivamente. Aquí tenemos una tiña de la cabeza, es una tiña seca. Si pueden observar la parte en medio, podemos observar algunas áreas que están que tienen pelos sobrepuestos y son varias regiones. Podemos observarla en las dos fotografías y en este caso pues podemos observar también esporas. Al momento de tomarlos, podemos tomar esporas de la piel cabelluda y podemos tomar también cabellos de este niño. Tenemos también aquí, bueno, hablando de la tiña tricofítica, en este caso, aquí tenemos en la fotografía este tipo de alopecia difusa, si se dan cuenta por qué difusa como el anterior, porque hay regiones que tiene cabello, hay regiones que no tiene cabello. La alopecia es provocada principalmente por Trichophytum tonsulans. Esto no quiere decir que solo Trichophytum tonsulans sea el responsable, podría ser también Trichophytum rubrum, Trichophytum mentagrophytes, pero normalmente cuando hablamos de Trichophytum tonsulans es el agente causal más común. Tenemos una alopecia difusa, lo decía anteriormente, tenemos placas pequeñas e irregulares. Aquí vemos placas pequeñas e irregulares porque está difuso, entonces no es una sola placa grande o pequeña, pero son varias placas intercaladas con pelos sanos, ustedes lo pueden observar ahí. Perdón, estaba acá, sí, perdón. Y tenemos también aquí una cosa muy importante. Estas personas o estos niños tienen este hongo presenta una característica muy importante en estas personas que lo padecen, que son pelos que presentan como granos de pólvora. Eso lo voy a presentar en una fotografía que viene posteriormente, no la quise poner acá, pero imagínense granos de pólvora, más o menos. Cuando tocan, agarran un guante y tocan a la persona, sienten los granos. No sé si alguna vez ustedes han abierto un cohete, de esas, ¿cómo le llaman aquí en México? Cuando quemamos un cohete para una fiesta.
O para una fiesta, o para la Navidad, por ejemplo, quemamos cohetes, ¿verdad? Sí, cohetes, ¿no? Bueno, cohetes, le decimos cohetes, ¿no? Entonces, lo hacemos de esa manera y tóquenlo y siéntanlo y se van a dar cuenta. Cuando tocan a este hongo en el pelo de alguno de estos pacientes, se van a dar cuenta que tiene la misma consistencia y es muy característico en ellos. Tenemos la tiña microspórica, que es causada principalmente por el género, por Microsporum canis, por el género Microsporum. En este caso, tenemos que presenta una o varias placas. En este caso, ven ustedes al lado derecho, una placa redonda, ¿sí?, que está cortada muy a un nivel, como que fuera cortada, como que fuera un césped, como que una podadora hubiese pasado y cortado todos los cabellos. Una o varias, pueden ser una o varias, principalmente por lo regular encontramos una y muy grande, placas redondeadas, estamos con estas, si se dan cuenta, grandes, pelos cortos al mismo nivel, como les decía, como que hubiésemos pasado una podadora en el césped y lo hubiese dejado cortado al mismo nivel. Aquí tenemos algunas otras características, algunas otras fotografías que podemos mostrar de la tiña de la cabeza, en este caso tiña microspórica de piel cabelluda. Aquí lo vemos en el primer niño, al lado izquierdo, podemos ver escamas, tenemos escamas suficientes para tomar en este niño, tenemos pelos tiñosos. Podemos observar en la siguiente, al lado derecho, podemos observar que hay una alopecia prácticamente en la parte de la placa y podemos observar que hay placas difusas en el de abajo, ¿sí? Y estas todas son en este caso pueden ser microspóricas, pero se dan cuenta, hay una grande y es bastante grande la placa, no se quedan pequeñas. Veamos esta niña, tiene una tiña de la cabeza, si ustedes pueden observar, le tuvimos que escudriñar en un momento dado, abrir y vimos y encontramos en esta niña una tiña de la cabeza muy bien hecha, en este caso como césped. Aquí tenemos otro niño que lo tiene en una forma difusa, pero es una sola placa, en este caso es una microspórica también, y nos puede ayudar para poder tener un criterio más para pensar cuál sería el agente causal que puede estar causando este problema. Aquí tenemos una tiña de la cabeza, este caso es difusa en el lado izquierdo, tanto el izquierdo como derecho, pero las placas son pequeñas. Yo les preguntaría a ustedes, ¿en qué pensarían? ¿En una microspórica o en una tricofítica? En este caso, como es la cabeza, podemos pensar que estamos en presencia de una tricofítica, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una tiña de la cabeza también, aquí es donde yo me pongo y lo veo. Se recuerdan que hablábamos de la tricofítica, tenía una característica muy importante, que tenía granos de pólvora, como granos de pólvora, ¿sí? Y si lo pueden observar al lado derecho, ahí están los granos, son negritos, se ven ahí, y cuando ustedes tocan ese pelo, tienen la sensación directamente de la sensación de los granos de pólvora, ¿sí? Y lo mismo, abran un cohete, tóquenlo y se van a dar cuenta, tengan esa sensación y a la hora de que ustedes vayan con el paciente, cuando tengan un paciente de estos, se van a dar cuenta que es similar en este caso, ¿ok? En el Cerium de Celso definitivamente tenemos una forma inflamatoria, es una forma inflamatoria de la tiña de la cabeza. El agente principal es Microsporum canis y Trichophytum mentagrophytes. Se han hecho reacciones inmunológicas de hipersensibilidad como la tricofitina, más del 97% salen positivos, pero sabemos perfectamente que estas pruebas no nos dan un diagnóstico. Sí, definitivo, esto no es un diagnóstico, estos son para estudios epidemiológicos directamente. No podemos decir que las personas tengan el hongo. ¿Lo tuvieron en algún momento? ¿Estuvieron en presencia del hongo en algún momento? Sí, puede ser. Pero en este caso no es una prueba para poder decir, es una prueba de diagnóstico. No lo podemos utilizar como diagnóstico. El Cerium de Celso tiene muchas cualidades. Aquí podemos ver una característica muy grande, que es que pueden presentarse vesículas, ¿sí? En este caso podemos observar que tenemos pústulas en el lado izquierdo. Se ve algo mal y feo, podrán decir ustedes, pero así nos llegan los pacientes y de ahí tenemos que tomar directamente la muestra para poder observar el agente, poder observar al microscopio, o en este caso en el KOH, puedes observar esporas, poder observar filamentos, ¿sí? Y de ahí mismo poder sembrarlo en el medio de cultivo, que en este caso el ideal para poder cultivar es el agar micocel o agar el saburó con antibióticos
en este caso. Y tenemos al lado derecho igual, tenemos una tiña, en este caso un Cerium de Celso, tiña inflamatoria como le llamamos, tenemos una sola lesión, si la pueden ver, y pues también en este caso a la hora de tomar la muestra pudimos diagnosticar en el caso de este niño un microsporum. El Cerium de Celso principalmente presenta pústulas, como vimos anteriormente con el paciente, presenta abscesos, como vimos con el anterior, y costras melicéricas, ¿sí? En este caso también podemos encontrar adenopatías, dolor, se puede encontrar dolor, y cuando se presenta Trichophytum verrucosum, cuando el agente etiológico es Trichophytum verrucosum, podemos llegar a encontrar incluso ulceraciones, ¿sí? La curación es espontánea, ¿sí? Hay alopecia cicatrizal, desgraciadamente queda una alopecia cicatrizal, no hay que preocuparse tanto, pero sí sucede esto, ¿sí? Definitivamente. Aquí tenemos también tiña de la cabeza, vean esta, también está un poco más exagerada, por decirlo así, pero así llegan definitivamente, y de estas regiones tenemos que tomar la muestra para poder obtenerla. Lo que se sugiere en este caso es romper una pústula, poder obtener el material de la pústula y poder observarlo al microscopio. Si tienen escamas, pues fabuloso también. Si tienen cabellos, fabuloso también. Yo siempre recomiendo en este caso que tomemos cabello definitivamente, que en este caso decapitemos una pústula, les digo yo, y tomar la muestra de ahí definitivamente. Lo pueden hacer con la punta del bisturí número 15 y tomar la muestra y colocarla en un portaobjetos, posteriormente colocarle una gotita de solución salina, gotita así sencilla, y colocar un cubreobjetos. Ponerla al microscopio y de esa manera podemos observar lo que supuestamente tenemos que observar, que serían esporas, que serían en este caso filamentos, ¿de acuerdo? Si encontramos algo más, pues qué bueno, una invasión, si tuviéramos en un momento dado cabellos, tengamos cabellos. Yo sugiero siempre que tomemos cabellos. En la siguiente también tenemos una tiña de la cabeza de Cerium de Celso, si dan cuenta es una sola placa también muy grande y es una placa inflamada, se ve lo inflamado, ¿sí? Y de ahí también podemos obtener cabellos de la misma forma en que lo hicimos en la anterior. Aquí tenemos otra que, si se dan cuenta, está un poco difusa por los cabellos, pero sí es una sola placa grande, tiene costras melicéricas, ¿sí? En este caso la estoy señalando, espero que se vea, no sé si se ve la señal, pero bueno, tiene costras melicéricas y de ahí podemos tomar la muestra también. Aquí tenemos otra tiña de la cabeza, vean, este niño tiene mucha costra melicérica, está totalmente erosionada la superficie, si lo pueden ver, también del lado derecho. Tenemos muchas pústulas, estas muestras, estos son casos excepcionales, pero sí suceden en nuestro medio, suceden mucho en los estratos socioeconómicos muy bajos, esto no lo vamos a encontrar muy arriba, solo que tengamos un problema en una escuela en la que se contaminen todos los niños por la situación de uno solo, pues puede suceder, pero no llegar a este extremo pues no es tan común, definitivamente. El fabus o tiña fábica es panal de abeja, le llaman panal de abeja también. El agente principal es Trichophytum schönleini. En menor cantidad podemos encontrar también a Microsporum gypsum. Aquí podemos encontrar que está afectada la piel cabelluda y piel lampiña, definitivo. Aquí vamos a encontrar escútulas. ¿A qué le llamamos escútulas? A masas de filamentos. Vamos a encontrar masas grandes de filamentos. Yo no sé si alguna, bueno, no sé, ustedes conocen las corcholatas, definitivamente. Pues piensen que es como una corcholata blanca de puro hongo. Entonces ahí sí van a encontrar ese tipo de aglomeración o masa de filamentos en esta tiña capitis. Podemos encontrar costras, pelos fábicos, alopecia. Olor característico, me da risa porque mis alumnos siempre cuando estoy dando esta clase me dicen olor característico a ratón mojado. ¿Usted ha olido ratón mojado, doctor? Pues sí, la verdad sí he olido ratón mojado y huele muy mal y horrible, le digo yo. Más de algún ratón pasa por a la par tuya, o más de alguna vez has tenido un ratón o una rata en tu casa y no sé, sales, te quieres morir, ¿no? De lo horribles que son y de lo malo, pues en este caso, eso presentan ese olor característico. Puede haber prurito intenso, definitivo, recidivas muy frecuentes, o sea, podemos recaer y podemos volver a tener nuevamente. Eso es importante tomarlo en cuenta, no porque ya curé o ya se sanó, ya no quiere decir que podamos volver a tenerlo, definitivamente que no. Es como el COVID, ¿verdad? El COVID se nos quita, pero si no nos cuidamos nos vuelve a dar, definitivamente, se supone. Todavía no han dicho que sea lo contrario, hasta donde yo sé.
Aquí tenemos esas muestras, si se dan cuenta. Si se dan cuenta en la fotografía de en medio, ahí están esas masas de filamentos, si lo pueden observar, que son esas escútulas que parecen como corcholatas, si lo ven. Muy interesante. Vean cómo está el lado derecho también, toda la espora que podemos encontrar, cómo se encuentra. Pues, parece ahí sí como un panal de abejas, definitivamente. La característica muy común, o el nombre muy común que recibe. El tratamiento de pues de la tiña de la cabeza, en este caso, principalmente la grisofulvina. Se sabe actualmente que la grisofulvina pues ya no está permitida por la FDA, la han prohibido, pero como decimos nosotros en América Latina, pues aquí sí se puede. Si en Estados Unidos no se puede, nosotros sí podemos. Si los europeos no pueden, nosotros sí podemos, señores. Y al poder nosotros, en este caso, pues existe todavía en el mercado y todavía la conseguimos, les cuento, ¿verdad? Entonces, pues la seguimos teniendo y se le da principalmente de 10 a 200 miligramos por kilo al día por 2 a 3 meses al niño. En este caso también a los mayores de 12 años se les da 500 miligramos por día después de los alimentos con grasa, leche o helado, porque es un buen conductor. Excelente, entonces podemos usarlo con grasa, helado y leche y nos va a servir muy bien, sin ningún problema. Agregar antimicótico tópico, algunos aconsejan hacerlo, es muy bueno, también ayuda, no digo que no, pero el principal va a ser definitivamente el sistémico o el oral, como le decimos, ¿verdad? Que en ese caso sería la grisofulvina. Y antimicóticos tópicos hay varios, y hay muchos, los vamos a nombrar posteriormente. En el Carium de Celso, por ejemplo, que es la inflamatoria, se usa prednisona. Por lo regular el dermatólogo siempre usa prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo al día, las 2 primeras semanas más el antimicótico vía oral, las 2 primeras semanas, señores. Después podemos usar 20 miligramos por día e iniciar el antimicótico al tercer día. Eso es otra forma de hacerlo. O sea, comenzamos 20 miligramos al día por 5 días e iniciar el antimicótico al tercer día de haber iniciado la prednisona. Eso es otra forma de hacerlo, definitivamente. Hay que tener mucho cuidado porque recordemos que los esteroides muchas veces en lugar de apoyarnos nos afectan. ¿Y cómo nos afectan? Exacerban el problema. Y exacerbarlo es poner peor al niño, poner peor a la persona, definitivamente. La terbinafina en este caso, importante, la terbinafina yo creo que muchos de ustedes la conocen, la terbinafina es muy famosa, yo creo que ya, bueno no creo, ya es de patente vencida, ya pueden comprarla como genérico, la encontramos y esta es muy característica para los tratamientos con las personas que presentan o los niños que presentan tiña de la cabeza, pero causada por el género Trichophytum, ¿sí? Cuando se trata de Microsporum se ha visto que hay mucha resistencia para poder combatir estas tiñas con terbinafina. No da buenos resultados definitivamente. A veces tenemos que duplicar la dosis y no es aconsejable porque estamos trabajando con niños. Tenemos menos de 20 kilogramos el peso de un niño, tenemos que dar 62.5 miligramos al día. 20 a 40 kilogramos tenemos que dar 125 miligramos al día. Cuando ya pesa 40 miligramos o más, ya podemos dar la tableta completa, que son 200 miligramos al día. Esto lo tenemos que hacer de 2 a 3 meses por lo regular. No hay de otra, definitivamente, por eso, y de esa manera podemos obtener una resolución en nuestros casos. El itraconazol, que también lo conocemos, pues también se puede dar de 3.3 a 6.6 kilogramos al día, de 2 a 3 meses. Fluconazol lo podemos dar de 8 miligramos por kilo a la semana. Sí, el fluconazol existe en jarabe y se le puede dar al niño sin ningún problema para poder obtener una buena resolución. Es uno de los que más comúnmente se utilizan. Bueno, con lo que respecta a las micosis superficiales, importante tomarlo en cuenta. Tenemos varias, tenemos tiña del cuerpo como tiña corporis, tiña de la ingle, que es llamada tiña cruris, tiña imbricata como tiña imbricata, tiña de las manos como tiña manum, tiña de los pies como tiña pedis, tiña del pañal como tiña del cuerpo. Vamos a comenzar con una muy importante, en este caso pues la dermatofitosis. Sabemos que la espora llega al estrato córneo, puede tomar 2 caminos en este caso, puede tomar el camino, uno de ellos es por ejemplo irse y formar una pápula
y llegar a la pápula, entonces en este momento los vellos son el reservorio del hongo en ese momento. O puede irse por otro camino, llegar a la reproducción radiada, que es la lesión anular que nosotros conocemos y que la hemos visto normalmente y que nos damos cuenta que va creciendo de una forma radiada completamente el hongo. Entonces tenemos la lesión anular y en ese momento cuando se forma esa lesión, cuando se va formando la lesión, hay liberación de enzimas. ¿Y qué hay en este caso cuando hay liberación de enzimas? Hay una respuesta inflamatoria que nosotros conocemos y que en ese momento, al darse esta respuesta inflamatoria, llegamos a tener un eritema y prurito. ¿Sí? Bueno. En la tiña del cuerpo, llamada tiña corporis, puede ser en niños y adultos, es cosmopolita, la incidencia es del 15 al 25%, ¿sí? Principalmente en los niños, los agentes causales son Trichofitum tonsurans y Microsporum canis. Cuando es una tiña del pañal o en el área del pañal, el agente principal lo hemos encontrado que es Epidermophytum flucosum. ¿Sí? Ahorita ya hablo de Epidermophytum flucosum porque no habíamos hablado prácticamente nada de él, pero sí, Epidermophytum flucosum es el agente responsable de la mayoría de los casos en el área del pañal, cuando estamos hablando de una dermatofitosis de este tipo. En los adultos podemos encontrar principalmente causando tiña del cuerpo a Trichofitum rubrum y a Microsporum canis. Y esto puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, definitivamente. Perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en el hombro, que tenemos una placa aquí circular, si se dan cuenta. ¿Qué vemos en esa placa circular? Vemos un aclaramiento central, ¿no? Y vemos un aclaramiento central, pero a la vez también vemos un borde activo, donde vamos a encontrar, ¿qué? Vesículas, ¿sí? Y si nos damos cuenta, son esas bombitas que decimos de agua que tenemos, esas son vesículas que en el momento dado las podemos reventar para poder obtener material. Y si tenemos escama, podemos raspar con un bisturí número 15, o ahí podemos utilizar un bisturí número 20 sin ningún problema para poder obtener la muestra en un portaobjetos. Yo les digo, usen de preferencia recipientes de vidrio o portaobjetos. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan de plástico, la estática hace que no podamos obtener bien la muestra o sacar bien la muestra a la hora de estar, a la hora de quererla procesar. Es un poco complicado. Por eso siempre se aconseja que sean de vidrio. En este caso, pues lo pueden hacer definitivamente en un portaobjetos, sin ningún problema, para no estar gastando en cajas de Petri, que es un gasto, para mí me parece en un momento dado innecesario. ¿De acuerdo? Entonces toman la muestra, la llevan al portaobjetos y cuando ya ustedes quieren hacer y le colocan otro portaobjetos encima, lo envuelven en un papel, no sé, estraza o algo por el estilo, estéril por supuesto, ya preparado, y lo almacenan para poder posteriormente llevarlo al laboratorio para darle el procesamiento debido. En este caso, pues tomamos un poco de esa muestra la vemos al microscopio, lo que vamos a observar son escamas, filamentos, definitivamente, y vamos a ver de dos tipos, como lo decíamos, va a estar la microspórica y la tricofítica. Si se recuerdan, cuando yo hablé anteriormente en Tinea capitis, hablé de tricofítica y microspórica. ¿Qué sucede con la microspórica y la tricofítica en este caso? Es al revés. Yo les digo, solo piensen, ¿cómo es la microspórica en la Tinea capitis? ¿Es una qué? Solo es una lesión, ¿sí? Es una lesión, una placa redonda, prácticamente única, ¿sí? Pero cuando es microspórica en la piel, son varias placas pequeñas, lo que sucede al contrario con la tricofítica en la cabeza, ¿sí? Entonces, la tricofítica en la piel va a ser una sola placa, ¿sí? Una sola placa redonda en este caso. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, yo lo que hacía al principio decía, ok, voy a pensar en que tengo la Tinea capitis y sé que la microspórica es redonda en la cabeza, es solo una en la cabeza, y en el cuerpo pueden ser varias. Y eso me hace entender y de una forma más fácil, ¿sí? Tenemos esas dos, entonces les decía, aquí tenemos en el cuerpo, si se pueden observar, podemos observar dos fotografías en las cuales podemos observar una placa grande, ¿sí? En el lado izquierdo, y podemos observar en el lado de los glúteos de esta dama, podemos observar placas grandes también, ¿sí? Diseminadas en toda la parte de los glúteos y piernas, ¿de acuerdo? Aquí en estas podemos tomar en el borde activo, tomamos en el borde activo porque sabemos perfectamente que en la parte media de estas no vamos a obtener absolutamente nada de filamento. El hongo está activo en el borde activo, valga la redundancia.
Tiña del cuerpo que también tenemos la microspórica. La microspórica aquí son placas pequeñas, lo que pasa al contrario en la de la cabeza, ¿verdad? Que son placas grandes, aquí son placas pequeñas, múltiples. Aquí el agente principalmente, los agentes principalmente, de donde lo obtenemos principalmente y donde lo obtienen principalmente los niños es de las mascotas, principalmente de perros y gatos, ¿de acuerdo? Tenemos perros, tenemos gatos en la casa, dejamos que los niños jueguen con los perros y los gatos y resulta que los niños resultan contaminándose, ya sea de tiña capitis o de tiña del cuerpo, igual se contaminan los niños por tener estas mascotas. ¿Qué sucede? Tenemos que tener un control de las mascotas en casa para que esto no suceda, ¿sí? Llevarlas al veterinario constantemente, perdón. Tiña del cuerpo, pues puede ser tricofítica, decíamos, placas grandes, menor número, ¿sí? Aquí están las placas grandes, menor número. Aquí está cerca del glúteo, una placa que ustedes pueden observar, tiene un borde activo, de ahí podemos tomar la muestra sin ningún problema para llevarla al microscopio. Aquí tenemos una submamaria, que en este caso tenemos, nos está mostrando la señora y está muy afectada. Podemos tener una en la cara tiña del cuerpo, es en cualquier parte, le podemos llamar también una tiña facei, porque es en la cara. Y en estas dos del lado derecho podemos observar dos personas que tienen lesiones, tienen una lesión grande, pues prácticamente en el de abajo tiene varias lesiones y en este caso tiene del lado derecho, cerca de la oreja o pegado a la oreja, la lesión. Aquí tenemos otra tiña del cuerpo en el brazo, en uno de los brazos podemos observarla microscópicamente, macroscópicamente, podemos observar cómo ha ido. Esto es al principio y la del lado derecho es después del tratamiento de cierto tiempo y ha ido mejorando constantemente. Si se dan cuenta, lastimosamente no sé si la foto lo permita, hay un borde que está más alrededor que se ve un poco café. Lo que pasa es que estas lesiones tienden a dejar estas manchas residuales, se le dice, porque el hongo, pues por la reacción que tuvo, pues puede dejar ese tipo de manchas residuales. Aquí podemos observar a otra paciente en lo que es la parte del abdomen, está totalmente infectada de un hongo, en este caso. El lado izquierdo también tenemos una microspórica, si se dan cuenta son lesiones pequeñas y son varias. Aquí tenemos una tiña de la cara o tiña del cuerpo también en esta niña. Podemos observar en la del lado derecho, disculpen, es un error mío, está cuando llegó al principio y cuando ya se le dio tratamiento, después de 2 a 3 meses de tratamiento, esta niña ya prácticamente solo tiene lo que es la mancha residual en su cara. El toquelau es otra tiña, que es la imbricata, que también es llamada tiña imbricata, es de baja frecuencia, es el agente causal es Trichophytum concentricum, son placas escamosas concéntricas, parecen encaje. ¿Por qué encaje? ¿Han visto los encajes del velo de novia, etcétera, etcétera? Pues así parecen, muy bonitas, muy artesanales, muy preciosas. A mí me parece muy bonito ver un paciente de estos, es increíble, no es muy común, eso se da mucho en raza, eso se encontró o se encontró por primera vez en las Islas Polinesias, ¿sí? Ahí se encontró y por ahí viene su nombre. Aquí en México se ha encontrado en el sur de México, en Chiapas principalmente, en el área donde está la parte maya, podemos encontrar este tipo de tiña. Se cree que hay una predisposición genética en un momento dado para que esto suceda. No la vamos a encontrar jamás, ni en palmas, ni en plantas, ni en piel cabelluda, jamás. Ahí nunca la vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar en el resto del cuerpo, menos en esas 3 regiones, ¿de acuerdo? Trichophytum concentricum, aquí lo vemos en el lado izquierdo podemos encontrar lo que son las esporas, ¿sí? Los filamentos, como podemos ver, y la colonia de donde los obtenemos. Podemos encontrar que es una colonia acuminada, crateriforme, definitivamente como arrugada, blanca en la parte central, en una parte del centro, en la parte de la orilla amarilla, y más al centro donde está la parte crateriforme, la podemos encontrar de forma amarilla, color amarillo, perdón. El toquelau, en este caso, pues aquí lo podemos ver, si se pueden ver estos pacientes, podemos ver al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, en todo lo que es el pecho, abdomen, podemos encontrar que se ve como circunferencias, como que fuera un borde, un encaje, así, literalmente un encaje. Podemos ver de esta manera y si se dan cuenta las escamas están muy encimadas, podemos verlo en el caso del paciente que está del lado derecho, igual, lo vemos en la oreja, lo vemos en todo lo que es la mejilla, podemos observar esas características.
Tiña de la ingle, también llamada tiña cruris, es en hombres adultos principalmente. La incidencia es aproximadamente del 17%. Puede llegar a periné, pubis, abdomen, nalgas, puede llegar a estos lugares comenzando desde ahí. Una o ambas regiones inguinales pueden ser afectadas definitivamente, pero donde se ha encontrado que casi no se encuentra o en muy poca proporción es en el escroto o pene. Prácticamente podemos decir que los respeta. Los agentes causales principalmente encontrados en la tiña cruris podemos encontrar a Epidermophytum flucosum, Trichophytum rubrum y Trichophytum mentagrophytes. Las placas aquí las podemos ver como placas eritematoescamosas, borde activo, son pruriginosas, crónica, hiperpigmentación y hay liquenificación definitivamente. Aquí podemos observar una fotografía en la cual podemos observar a un paciente que tiene tiña inguinal o eczema marginado de hebra. ¿Por qué eczema marginado de hebra? Porque se le puso el nombre de un dermatólogo austriaco, Hebra se llamaba. Él fue el primero en describirlo y por eso mismo podemos encontrar en este caso lo que son esos bordes activos que se encuentran en todo lo que es las ingles, va acercándose mucho a lo que es la parte del periné, se va a la parte de las nalgas, puede llegar incluso y podemos encontrar ese eczema definitivamente. Aquí tenemos otras características, podemos encontrar acá en las dos fotografías cómo se puede observar. Podemos observar ese borde activo donde podemos encontrar esas vesículas donde podemos obtener la muestra sin ningún problema. Y también en el lado derecho podemos encontrar como especie de líquen, si se pueden dar cuenta, en la parte donde está más café o más negra, esa parte ya está liquenificada. Aquí podemos encontrar a otro paciente que no está menos dañado, pero si se puede observar, se ve muy poco, no se ve muy bien, pero ahí está el borde activo que tiene el paciente. No sé si se logra ver, espero que se logre ver. Es un borde muy pequeño, no es muy visible, pero el paciente tiene el borde activo donde se encuentran las vesículas y donde podemos obtener muy bien la muestra. Esto lo podemos hacer con un bisturí número 15, número 20, podemos raspar. Muchas veces no tenemos bisturís, lo que podemos hacer en este caso es tomar un portaobjetos, raspar en esas áreas y tener otro portaobjetos para recibir la muestra, sin ningún problema para poderlo hacer y es muy bueno. Si no tenemos bisturís, lo podemos hacer. Y como estamos en una época en la cual estamos con mucho ahorro, pues yo creo que podemos hacerlo muy bien así, ¿verdad? La tiña de la mano o tiña manum puede darse en una o ambas palmas, definitivamente. Más que todo en hombres, se da mucho por el tipo de trabajo a veces que se tiene, en adultos principalmente. Cuando es crónica, esta tiña puede llegar a ser producida por Trichophytum rubrum en el 90% de los casos. Aquí podemos encontrar anhidrosis, ¿sí? Podemos encontrar hiperkeratosis. La anhidrosis es aquella situación en la cual está seca la mano, no sudamos. Acuérdense que el cuerpo necesita sudar, necesita transpirar y en este caso la mano no está transpirando. Por eso mismo la temperatura sube cuando no transpiramos. Tenemos una hiperkeratosis, recordemos que la hiperkeratosis es aquella situación en la cual pues sabemos perfectamente que hay una sobreproducción de células y hemos visto por ejemplo a las personas en la parte de las plantas o de las palmas que tienen muy duro o que se les hace muy grueso. Eso es una hiperkeratosis, una descamación, acentuación de los pliegues, se ven muy acentuados los pliegues y en la aguda podemos encontrar a Trichophytum mentagrophytes y en estas sí vamos a encontrar vesículas y eczema. Veamos, en este caso podemos tenemos una tiña de la mano, si se puede observar, tenemos vesículas en opústulas prácticamente en lo que es la parte de la periferia de la afección, ¿verdad? Donde está el hongo. Podemos encontrar y darnos cuenta también que están más marcados los pliegues de la misma. Aquí podemos encontrar una que tiene anhidrosis, imagínense, está totalmente seca, hay mucha escama, los pliegues están totalmente marcados, ¿sí? O demarcados, vamos a decir en este caso, ¿ok? En la tiña de los pies, tiña pedis, podemos encontrar el pie de atleta. Aquí los adultos son los principales, los que lo pueden presentar principalmente, pero nos hemos dado cuenta últimamente que en niños ha ido un aumento, la incidencia va del 30 al 70%,
¿sí? Hay portadores sanos, principalmente del 13.5%. Hay que tener mucho cuidado con los zapatos cerrados. No es conveniente usar zapatos cerrados cuando uno llega de casa, porque cuando uno llega, pero del trabajo, llega a la casa, uno seguir con los zapatos apretados no es conveniente. Se le sugiere a todas las personas llegar a casa, quitarse los zapatos y ponerse sus chanclas, ¿sí? Ponerse un zapato abierto, un calzado abierto para que el pie transpire y no haya ese tipo de problemas. Los agentes principales en este caso que pueden causar este problema son Trichophytum rubrum, Trichophytum mentagrophytes, Epidermophytum flucosum, que son cualquiera de estos tres, podrían ser, algunos otros podrían causarlo también, no digo que solo esos. Y tenemos también una evolución crónica, puede haber una evolución crónica. La tiña de los pies pues puede ser interdigital, sí sabemos que interdigital pues es en medio de los dedos. Aquí podemos encontrar descamación, maceración, fisuras. Las fisuras pues son características, ¿no? Porque arde en un momento dado. Solo el bañarnos, el lavarnos con jabón, pasarnos por jabón en esas fisuras pues arde mucho definitivamente. Hay descamación, la maceración es muy característica porque andamos con calcetines, con calcetas y al momento de tenerlo así podemos llegar a causar esta maceración. Hay inflamación en la cual vamos a encontrar vesículas, vamos a encontrar ampollas y está también la plantar que vamos a encontrar hiperkeratosis en la plantar y descamación definitivamente. Y lo que es más importante también, y es importante también, perdón, es que vamos a encontrar prurito y mal olor, característico, mal olor. Aquí tenemos Epidermophytum flucosum, que se los había nombrado anteriormente, quería mostrárselo. Epidermophytum flucosum lo presentamos y lo comparamos como que fuera un bate de béisbol, ¿sí? Con ese como que vamos a ir a jugar béisbol, ¿sí? Y vamos a estar ahí preparados para recibir la bola. Esa es la característica más común de los macroconidios en lo que es Epidermophytum flucosum. En la colonia tiene una característica muy, muy importante y se le compara con una rodaja de piña. ¿Sí? Entonces cuando ustedes lo ven, eso amarillo que tiene y eso blanco parece una rodaja de piña y dicen, es el hongo que parece rodaja de piña, dicen. Entonces estamos hablando de Epidermophytum flucosum y es una forma de hacer mnemotecnias para poder identificarlos y poder estar claro con que estamos en presencia de qué hongo estamos o de qué agente causal. Aquí tenemos Tinea pedis, podemos observar en las dos plantas, podemos observar en la que está lejana, podemos observar en la planta del talón, ¿sí? Podemos observar descamación, podemos observar hiperkeratosis, lo pueden observar, podemos observar en la planta delantera también a los dedos, podemos observar esa hiperkeratosis, podemos observar aquí en el talón ya de una forma más, con un zoom, podemos observar que hay descamación, ¿sí? Hay eritema definitivamente y eso hace que sea muy sugestivo a que sea una tiña de los pies. Aquí podemos observar otro tipo, ¿cuál fue el que mencionamos anteriormente? Mencionamos en este caso lo que era la interdigital y en este caso podemos observar una interdigital que tiene algo importante, que es la maceración, señores. Y la maceración da mucho mal olor, muy mal olor, perdón, y es importante tomarlo en cuenta para el tratamiento. A estas personas también se sugiere mucho poder usar calzado abierto, porque mientras más calzado cerrado usen o más calcetín usen, pues más maceración van a tener interdigitalmente. Aquí tenemos tiñas de los pies también, podemos observar en los bordes, podemos observar en la planta, en la parte inicial de los dedos, podemos observar una hiperkeratosis muy marcada, podemos observar también del lado derecho interdigitalmente, hay una parte donde hay escamas, que cuando se está abriendo el dedo hay escamas, ese es también un agente, es un hongo, en este caso un dermatofito, y abajo podemos observar también en la planta escamación en la cual podemos observar se puede observar al hongo al momento de hacer los exámenes microscópicos. Aquí podemos observar otro caso, si se dan cuenta, podemos observarlo, puse todas las fotografías y la serie de fotografías, pero podemos observar desde diferentes ángulos cómo se encuentra el paciente y podemos observar un muy marcado eritema, podemos observar también una muy marcada descamación de la planta en el paciente, ¿sí? Y eso es muy característico de estos hongos. Aquí podemos observar una de la mano, en este caso lo tenemos interdigital en la mano, si lo pueden observar, es muy curioso, no es lo común, pero podemos observar que hay una anhidrosis muy característica, o sea, es resequedad, o sea, podemos encontrar muy bien y se pueden observar muy bien las escamas. La epidermofitosis del pañal o tiña del cuerpo
en este caso, pues causada principalmente por Epidemophytum flucosum, como lo dije anteriormente en la charla. Eso se da principalmente en niños que tienen son menores de 3 años, ¿sí? Eso se da en la zona del pañal, como bien lo dice, y sus alrededores o su alrededor. Las placas aquí se van a presentar eritemato-escamosas anulares. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Podemos observar en este niño, ¿sí? Menor de 3 años, podemos observar esas placas eritemato-escamosas, eritema, lo ven, todo lo rojizo, lo que pueden ver ahí eritema, podemos ver escamas y podemos ver que son puntiformes en este caso. El granuloma tricofítico. ¿Qué es el granuloma tricofítico? Bueno, esa es una inflamación que sucede y que se da principalmente vamos a decirlo, principalmente en mujeres adultas. ¿Qué sucede con esto? Se dan aquellas mujeres que se rasuran constantemente, ¿sí? O que usan esteroides, por ejemplo, que pueden inmunosuprimir. Los agentes causales principalmente son Trichophytum rubrum original o Trichophytum violaceum, podría ser también. Aquí lo que vamos a ver en este granuloma, tricofítico, ¿qué vamos a ver? Son nódulos únicos o múltiples, firmes, que quiere decir muy duros, que confluyen o confluyen, que van a formar uno solo, pueden llegar a confluir y formar uno solo. ¿Y qué pueden formar esto? Pueden formar placas verrugosas, eritemato-escamosas. Esto puede llegar a ser crónico y poco doloroso. Tal vez por eso no se le pone mucha importancia. Pero lo importante en este caso es ver esta situación como esta fotografía. Podemos ver allí en este caso las lesiones que puede presentar y cómo pueden confluir estas placas para formar más grandes. No duelen, pero hay que tener mucho cuidado y a la hora de que tomamos esa muestra vamos a encontrar un dermatofito. ¿De acuerdo? Bueno. El tratamiento de las tiñas del cuerpo, ingles, manos y pies, pues es importante tomarlo en cuenta porque aquí el tratamiento puede ser más sistémico si la dermatofitosis es diseminada, más o menos por una semana. Yo les digo que una semana es bastante bien, a veces sugiero y se sugiere que sean 2 semanas de tratamiento. Uno de los azoles que utilizamos principalmente aquí son itraconazol, 200 miligramos al día. Tenemos terbinafina también 250 miligramos al día, no hay ningún problema. Aquí dan muy buenos resultados, cualquiera de los dos. Se tienen muy buenos resultados con ellos, son de venta libre en el mercado, no hay ningún problema con ellos. Tratamientos también para lo que son las tiñas del cuerpo, ingles, manos y pies, también podemos usar tratamientos tópicos por 4 semanas, como es ungüento de Whitfield, vaselina más ácido salicílico al 3%, más ácido benzoico 6%. Es importante tomar en cuenta que aquí no lo debemos usar para las ingles. ¿Por qué? Porque hay una irritación por lo que estamos utilizando el ácido benzoico, ácido salicílico, pues definitivamente pues no es aconsejable, eso es definitivo. Y otros antimicóticos que son tópicos importantes en este caso son que el miconazol, el clotrimazol, isoconazol, ketoconazol y la terbinafina, que son tópicos y los podemos utilizar con cualquiera de estos casos, ¿sí? Lo más común, y la verdad que todos están a disposición de cualquiera porque son cómodos, baratos, no los encontramos en cualquier farmacia. En cuanto a otras las cosas importantes que encontramos y que lo dejé de último porque me gusta mucho hablar de ellos, son de la onicomicosis. La onicomicosis es de lo que más nos llega al laboratorio, honestamente. Y tenemos cantidades de cantidades. ¿Qué sucede con la onicomicosis? En la onicomicosis principalmente la espora va a llegar al estrato córneo, definitivamente. Aquí puede llegar directamente al estrato córneo y llega al hiponiquio. ¿Sí? El hiponiquio, vamos a ver la uña ahorita para que se recuerden cómo está constituida la uña. Nos vamos a la lúnula, puede llegar a la lúnula directamente o puede llevar al borde lateral, ¿sí? Y cualquiera de estas nos puede llegar ¿a qué? A una invasión del plato unguial, en los cambios unguiales, ¿de acuerdo? Se van a dar cambios unguiales. Veamos cómo está conformada para que sepamos cómo puede llegar. Veamos, les puse esta uña para recordar un poquito esta situación, cómo está la estructura. Veamos, la matriz, pues es la A, lo vemos la matriz, el inicio de la uña, la parte del inicio de la uña, la cutícula es la B, la parte que ustedes están viendo al inicio de la uña, ese es el inicio. Y luego está la lúnula, que es la parte blanca que ustedes ven de la uña. Luego está la lámina unguial, que es el resto de la uña. Luego está el hiponiquio, que es el inicio de la uña, pero el borde más exterior de la uña, el exterior. Y tenemos en este caso el pliegue unguial, que está al lado lateral, ¿sí? Vamos, estas son las partes. Entonces puede entrar el hongo. ¿Por dónde? Puede entrar el hongo por la E, que es el hiponiquio. Puede entrar el hongo por la lúnula, que es en caso el C. Puede entrar en un momento dado por el pliegue unguial lateral, que es el E.
donde es el hiponiquio, pero el F, perdón, el lateral, disculpe, es el F, podría entrar por esos lugares, puede entrar el hongo sin ningún problema, puede entrar por diferentes formas, ya sea porque vayamos a baños públicos, ya sea porque vayamos a, porque tengamos un trauma en la uña, que nos caímos, que nos cayó algo encima, un martillo, no sé cuántos no les ha caído a veces una piedra, o se les cayó algo en la casa y les cae en la uña y de repente resultan viendo diferencias en la uña como coloración, etcétera, etcétera. La onicomicosis, como también llamadas tiñas de las uñas o tiña unguium, se da principalmente en adultos, pero eso no quiere decir que no se dé en niños. Se da aproximadamente en el 8% de los niños. Es algo raro realmente en los niños, pero se está dando actualmente un poquito más frecuente. Representa el 40% de las onicopatías. ¿Qué quiere decir onicopatías? Todas las afecciones de las uñas, señores. En este caso, las uñas, sabemos perfectamente que pueden sufrir otros tipos de problemas, como por ejemplo un líquen. Un paciente puede tener líquen. Tuvimos un problema, les comento esto como una anécdota. Una vez llega un paciente y pues creíamos que era una onicomicosis. Llega el paciente y se le comienzan a hacer pruebas, se le toma la muestra, se lleva al laboratorio, se comienza a analizar. Pues es una tiña, tiene toda la característica de una onicomicosis. Y seguíamos, volvimos a llamar al paciente, tampoco, volvimos a ver. Pues ya cansados, pues nos damos cuenta de que no era una onicomicosis. Llegamos a la conclusión que en este caso era un líquen. Y era un líquen en la uña, y definitivamente pues el tratamiento no era ese, no era un antimicótico, ¿verdad? Jamás le íbamos a pegar a este caso. Así también hemos encontrado casos, por ejemplo, de pacientes que confunden la onicomicosis con psoriasis en las uñas. Y es muy común encontrar a estas personas y sabemos perfectamente que también a veces las uñas con psoriasis están contaminadas con levaduras. Y a veces la gente dice, es una onicomicosis por levadura, dice. No, no es una onicomicosis por levadura, está contaminada con una levadura. Podría ser también importante darle tratamiento para la levadura, pero en este caso lo más importante es la psoriasis que tiene el paciente. El 74% de las onicomicosis son causadas por dermatofitos, tomémoslo en cuenta definitivamente. El 87%, el 87% de ese 74% de dermatofitos en nuestro medio lo representa Trichophytum rubrum. Cuando vayamos y estemos viendo constantemente al laboratorio y estemos analizando y vemos los crecimientos de hongos, tengan por seguro que sus crecimientos, el 87% van a ser Trichophytum rubrum. 70% son en uñas de pies, sí, es la mayoría, definitivamente. Y principalmente en los primeros ortejos, o sea, en el dedo gordito, en las uñas del dedo gordo, en los pies, vamos a encontrar la mayoría de las onicomicosis. No digo que en el resto de las uñas no, pero principalmente es en esta, ¿ok? Onicomicosis, pues hay varias clasificaciones, han habido varias clasificaciones, hay nuevas, pero en la actualidad todavía en nuestro medio seguimos clasificándola de la siguiente manera. Nosotros en el laboratorio honestamente tenemos que tomar en cuenta algo. Esta clasificación la tenemos que saber como de base, como importantísima cuando estamos clasificando en el laboratorio. ¿Por qué? Porque tenemos una onicomicosis unguial, distal y o lateral. Dicen, pues, ¿cómo es esa? La vamos a ver ahorita. Voy a decir las características que presenta cada una de ellas y posteriormente, en este caso, vamos a ir viendo las fotografías. Por ejemplo, la onicomicosis unguial, distal y o lateral. ¿Qué presenta esta onicomicosis? Presenta cambio de color, es friable, o sea, se pone muy frágil. Hay hiperkeratosis, hay onicolisis, está totalmente rodeada, alrededor está inflamada. Hay, por lo regular, hay blanca proximal subunguial. Esta blanca proximal unguial es que blanca proximal subunguial está pegada a lo que es que la matriz de la uña, de donde sale. Les voy a comentar algo posteriormente sobre esto. Aquí va a haber cambio de color, hay una onicomadesis, comienza a ponerse la uña como que fuera friable, como que fuera papel en un momento dado. Hay blanca superficial, hay leuconiquia, hay superficie rugosa en la blanca superficial. En la blanca superficial parece como que ustedes tuvieran talco encima de la uña, definitivamente. Y está la distrófica total. La distrófica total es aquella que parece, ¿han oído esa palabra que parece palo podrido? Pues como que fuera un palo podrido o un tronco podrido que se está desmoronando. Así parece esta uña. Y esta uña es afectada por el hongo entre el 50 al 100%. Por eso es tomada en cuenta como una distrófica total. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los tipos de onicomicosis. Veamos la blanca superficial. La onicomicosis blanca superficial. La pueden observar al lado izquierdo, blanca superficial,
¿Qué decíamos que tenía esto? Tenía como una especie de, como que fuera talco sobre la uña, ¿sí? Y ustedes aquí no van a tener que raspar uña subungual. Lastimosamente no tengo cómo mostrarles en este caso, pero aquí lo que hacemos es que con el bisturí raspamos sobre la uña, porque es como talco encima. Ahí está el hongo, no hay problema. Ahí no tenemos que raspar bajo la uña, lo hacemos sobre la uña, porque ahí está el hongo, no está abajo, está encima. Por eso se llama superficial y es blanca. Tenemos la subungual, distal y o lateral, que en este caso, si la observan al lado derecho, la tenemos, es una uña que está afectada en menos del 50%, por eso no la podemos llamar distrófica. Es subungual, distal y o lateral. ¿Qué sucede con y o lateral? ¿Por qué? Porque está abajo de la uña, es subungual, sí, lo podemos observar. Podemos raspar bajo la uña al paciente con un bisturí número 15, por eso se aconseja que sea número 15. No puede ser un bisturí número 20 porque es muy grande, no entra. Entonces tenemos que hacerlo con un bisturí número 15 para comenzar a raspar y obtener toda la muestra que podamos, hasta donde podamos y hasta donde el paciente aguante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un momento el paciente te va a decir, ya me lastimó. Tratemos de no lastimar nunca al paciente. Al paciente tenemos que evitarle el dolor, el mínimo dolor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que llegar, tomar y raspar y obtener la mayor cantidad de muestra que podamos. ¿Por qué? Porque mientras más cantidad de muestra tenemos, más posibilidad de encontrar al hongo tenemos. Porque esa es una de las características que sucede. A veces no tomamos del lugar correcto y por eso no encontramos nada. Llega el médico y nos dice, señores, ustedes me están diciendo que no es una onicomicosis y tiene toda la característica de ser una onicomicosis. ¿Qué sucedió aquí? Lo que sucedió es que es lo que sucede, y lo que sucede normalmente es que tomamos mal la muestra, no tenemos el entrenamiento para hacerlo, ¿sí? Yo con mis alumnos, por ejemplo, no me dejarán mentir porque el más de alguno está dentro de la conferencia ahorita y lo sé. Cuando estamos en esta situación, nosotros hacemos las prácticas en el laboratorio y totalmente tomamos muestras y yo soy el primero que lo hace. Posteriormente van ellos y tenemos varios pacientes y lo que hacemos es que traemos pacientes y damos una consulta gratuita para tomar muestras a todos los pacientes. Entonces la gente se queda mucho mejor y más satisfecha. ¿Por qué? Porque le estás enseñando a cómo tomar la muestra y hasta dónde llegar. Y a veces no solo en una práctica, en varias. Entonces tomamos la muestra y la llevamos en el portaobjetos directamente. Una parte va para el cultivo y otra parte va para el KOH. El KOH les quiero recordar, y eso no se me quiere olvidar, que puede ser del 10% hasta el 40%. Ustedes pueden usar entre el 10, 20, 30 y 40% el KOH sin ningún problema. Eso es importante tomarlo en cuenta porque lo que tenemos que hacer con el KOH es romper las células, ¿sí? Rompemos células para poder liberar el filamento y poder observarlo sin ningún problema. A mí me gusta mucho usarlo con dimetilsulfóxido porque el dimetilsulfóxido para mí rompe más fácil la célula y aclara un poquito más la muestra y me da mucha mejor visibilidad de las esporas o los filamentos, ¿de acuerdo? Eso es importante tomarlo en consideración. Bueno, tomando ya la muestra, podemos observar que esta es una distal lateral. ¿Por qué? Porque está del lado izquierdo, está lateralmente afectando la uña y está distalmente afectando la uña. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces le podemos decir subungual, distal, lateral. ¿Sí? Ahora, cuando solo encontramos lateral, le decimos subungual, onicomicosis subungual, lateral. Cuando solo encontramos distal, le llamamos onicomicosis subungual distal, pero cuando encontramos los dos, le llamamos subungual distal lateral. ¿Ok? ¿Estamos de esa manera? Bueno, espero que haya quedado claro con esta parte, espero no haberlos confundido y vamos a la siguiente parte, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estos dos tipos de onicomicosis que sí los tenemos que reportar. Tenemos hasta los formatos para reportar estos tipos de muestras en los laboratorios de micología médica. Onicomicosis blanca proximal, si se dan cuenta la blanca proximal está en lo que es la lúnula, ¿verdad? Sí, pegado a la matriz, a la cutícula. ¿Qué sucede con esto? Esto, hasta el momento, hay muchos autores que no entienden cómo sucede, porque no saben cómo llega ahí. Se supone que ahí no puede entrar por ningún lado. Yo les digo, puede entrar de forma lateral, podría llegar de forma lateral, no hay ningún problema, pero ya de forma lateral ya es otro rollo, ¿no? Pero en este caso, si nos damos cuenta, la tenemos de una forma proximal a la matriz, está en la lúnula, y si nos damos cuenta, está blanca, ¿sí? Blanca proximal. Esto se ve mucho en pacientes con VIH positivo,
¿sí? Que tal vez no están bien controlados, puede suceder esto, hay que tomarlo en cuenta. No quiere decir que sea una regla de oro que solo en ellos, no, pero se encuentra mucho en estos tipos de pacientes, hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y esto lo que hacemos es que, ¿cómo tomo la muestra? Dicen ustedes en este caso con esta uña. En esta uña, ¿cómo tomo la muestra yo? Yo lo que hago en este caso es que yo le llamo microbiopsia. ¿Cómo le hago la microbiopsia? En este caso, la microbiopsia vengo y con un bisturí número 15 comienzo a cuadrar, a hacer un cuadrito, a cortar un cuadrito de la uña donde está el hongo. Y comienzo a cortar sin llegar a lastimar al paciente. Corto y quito la tapita. Y abajo de la tapita voy a tener al hongo. Y de esta manera tengo una mini biopsia para poder obtener la muestra. Es complicado cuando lo haces la primera vez, porque cuando a mí me tocó la primera vez, yo me moría de susto, así de sencillo. Y yo tuve que tener a la par mía a un dermatólogo para que no me pasara de listo, ¿no? Entonces lo hice de esa manera y lo logré hacer. Después, cuando ya ves que te llegan varias y no solo hay en esa parte, no que en medio, y puedes tomar una mejor muestra en medio, le haces eso al paciente y tomas la muestrita y cortas la pequeña parte de la lámina y obtienes tu muestra y puedes obtener tu aislado incluso. Bueno, vamos con la distrófica total. Perdón que me estoy entreteniendo un poquito más acá, pero esto sí me interesa mucho porque es lo que más nos llega. Me interesa todo, pero esto es muy delicado porque esto es lo que más tenemos en el laboratorio. Distrófica total, podemos observar en este caso que el paciente ya perdió más del 50% de su uña, si se dan cuenta, y era un palo podrido, la comenzó a botar y a desmoronar, podemos decir, y de esa manera obtenemos que ya tenemos prácticamente solo la lúnula en la uña, ¿sí? Entonces, esta es una distrófica total. Esta es fácil de obtener la muestra, solo raspan por abajo y comienza a desprenderse la uña, a desprenderse como palo podrido, desprenderse, y es increíble y pueden obtener muchísima muestra, definitivamente, ¿ok? Hasta acá creo que vamos bien. Veamos este tipo de onicomicosis. Este tipo de onicomicosis, pues, no es común, se lo dije yo a ustedes, es en el 8%, es en niños, ¿sí? Entonces, acá, si se pueden ver, nosotros tenemos dos estudios. El doctor Arenas hizo un estudio aquí en México en el año 2008, me parece, o 2009, donde él presenta a un grupo de niños, no me acuerdo si eran 233 niños con onicomicosis. Es el primer estudio que en América Latina yo miro de onicomicosis en niños. Posteriormente hicimos otro con él en Guatemala, con niños también y adolescentes, y encontramos, creo que eran como 78 niños con adolescentes que tenían onicomicosis, algo muy raro, algo no muy común, pero que tenemos, porque 78 era muy poco a la cantidad que nosotros veíamos, porque a mí me tocaba en Guatemala ver más o menos como 15,000 pacientes al año con micosis. Entonces, ver 3,000, 4,000 onicomicosis, y dices tú, y 78 eran niños, es muy bajo el porcentaje. A veces te podemos decir que el porcentaje a veces era el 0.72%, algo así, pero ahora se ha visto que ha aumentado y va llegando hasta el 8% en niños. Hay que tener mucho cuidado, nunca descartar que podemos estar en presencia de una onicomicosis, ¿ok? Se lo digo porque a usted le va a llegar al laboratorio y a veces el médico dice, piensa en otra cosa y dicen ustedes, este niño puede tener una onicomicosis. Nunca descartemos de que podamos hacerle un estudio a esta persona, a este niño. Aquí es algo que hablo de vez en cuando, me gusta hablar de los dermatofitomas unguiales, que a veces la mayoría de gente no los conoce. Los dermatofitomas, la verdad es de que estos fueron diagnosticados. El primer dermatofitoma, si no me equivoco, fue diagnosticado en el año de 1958. Posterior, Evans lo diagnosticó posteriormente en 1992, me parece. Y desde ahí se vinieron hablando un poquito de dermatofitomas. Posteriormente, con el doctor Arenas comenzamos a publicar hicimos varias publicaciones de dermatofitomas con el Gea González. Después, posteriormente, yo las hice en Guatemala. Hice 2 o 3 publicaciones con dermatofitomas, con 100 pacientes con dermatofitomas. Y me dicen que es un dermatofitoma. Yo le digo, mucha gente dice, ay, pero qué importancia tiene un dermatofitoma, porque hay micólogos que te dicen, todavía dicen, yo no creo en esas cosas. Pero yo sí creo en esas cosas. Como dicen las mujeres, yo ya no creo en los hombres, dicen, ¿verdad? Entonces, pero yo sí creo en los dermatofitomas, por supuesto. Entonces, vemos esta situación en que nos damos cuenta que un dermatofitoma en este caso es una bola fúngica. ¿Lo podemos ver al lado derecho? Bueno, al lado derecho podemos estar viendo una bola fúngica. Son bolas fúngicas. ¿Y qué están conformadas estas? De filamentos y esporas, ¿sí? Del hongo. ¿Sí? Esto es muy común. Y están unidas, ¿por qué? Es como que fuera un biofilm, ¿sí? Están unidas de esa manera, como una enredadera, ¿sí? Y podemos observar que tenemos aquí del lado izquierdo las dos uñas
y tienen características muy comunes. Una es tomada... ¿Puedo señalar con el ratón? Perdón, gracias, es que yo creí que no se veía. Bueno, ok, perfecto. Aquí podemos observar en el lado, disculpe, ¿desde qué rato lo hubiera hecho entonces si me hubiera percatado de eso? Una disculpa, perdón. En este caso podemos observar, la afección de la uña. Podemos observar esta uña que es una onicomicosis unguial distal, en este caso podría ser lateral incluso, y podemos recordar en esta parte media esta mancha que es color amarillo con bordes blancos. Igual lo podemos observar en la foto de en medio. Ya podríamos hablar de una onicomicosis distrófica total porque ya está afectando más del 50% de la uña. Lo podemos observar, parece palo podrido si se dan cuenta, y se desmorona fácilmente, y si se dan cuenta se ven estas regiones blancas rodeando una región amarilla, ¿sí? Como que fueran destellos. ¿Ok? Entonces aquí lo podemos observar en las dos fotografías. Entonces en este paciente, por ejemplo, que está al lado izquierdo, a este paciente lo que le hice fue una mini biopsia. Le tomé el cascaroncito y pude obtener el dermatofitoma. Al paciente de en medio, ahí sí no hubo ningún problema porque lo tomamos fácilmente, ¿sí? De la parte subunguial. Y lo que obtuvimos del paciente de en medio, porque esta fotografía de la pared del paciente de en medio es esta. Es esta bola fúngica formada por esporas y levaduras, esporas y filamentos. Sí, perdón, también existen las bolas fúngicas causadas por levaduras y por hongos oportunistas, pero eso ya es posterior, esto no viene en esta charla, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí yo espero ir bien. Aquí podemos observar con un dermatoscopio. Yo sé que nadie tiene mi dermatoscopio en el laboratorio, no es fácil conseguirlo porque nos cuesta más o menos, qué sé yo, $1,000, $1,500 un dermatoscopio. El dermatólogo lo usa muy comúnmente y como a mí me ha tocado de trabajar con los dermatólogos prácticamente, entonces pues me ha servido mucho estar cerca de ellos para poder en este caso trabajar en esta parte y poder observar en este caso las lesiones de una forma pues mucho mejor en las uñas y podemos ver cómo está invadida esta uña. Vean aquí al lado derecho podemos observar que se ven los bordes blancos y la parte amarilla o marrón en medio de, ¿sí? Cuando yo veo esto es increíble, pero lo platicábamos una vez con un maestro. Le decía yo, realmente he aprendido tanto a identificarlos por simplemente ver la uña, sin necesidad de ver el hongo. Y te vas dando cuenta que casi nunca te equivocas cuando ya ves la uña. Y dices, wow, es un dermatofitoma. Y lo ves, y cierto, es un dermatofitoma definitivamente. Podemos ver esta, por ejemplo, en esta del lado izquierdo, podemos ver una subunguial lateral, ¿sí? Aquí podemos ver al lado que está infectada la uña y en este caso también fue un dermatofitoma. Aquí podemos ver, vean aquí, les cargo una fotografía, 4 fotografías de dermatofitomas, vean las esporas, vean los filamentos, aquí podemos ver es una bola fúngica, aquí también del lado derecho podemos observar una bola fúngica, esporas, pueden ver las orillas de la bola fúngica formada por esporas, ¿sí? Formada por filamentos. Hasta se salen los filamentos de la bola fúngica. No es difícil, cuando ya tenemos un entrenamiento, bueno, entrenamiento se ve muy feo, una capacitación, entrenamiento solo los perritos, les digo yo, pero capacitación realmente, pues es una capacitación la que recibimos y podemos observarlo sin ningún problema. Aquí podemos observar también otro borde y una bola gigantesca, bueno, no gigantesca, la tenemos en un mayor aumento definitivamente, y podemos observar aquí también del lado derecho, aquí abajo, podemos observar bolas fúngicas, 2 unidas en un momento dado en un paciente con onicomicosis. Podemos observar acá este paciente que es el que tiene la fotografía con el dermatoscopio, uno de ellos. Bueno, aquí podemos observar, vean esta uña, vean acá, es una onicomicosis subunguial lateral. Lo estoy señalando con el puntero. Podemos observarlo aquí también en el lado derecho, podemos observarlo mejor, en una mejor postura. Ven la parte que se encuentra blanquecina a la orilla y amarillenta o marrón en la parte central. Esto era un dermatofitoma. Definitivamente. Aquí podemos observar que se obtuvo, son bolas fúngicas, vean los filamentos que se observan en toda la bola, la maraña, por decir así, o la tela de araña que podemos observar y las esporas que se pueden observar dentro de él o encima de él. Acá podemos observarlo en otra posición, en otra fotografía. Aquí tenemos este paciente igual, vean aquí cómo se observa la lesión, una forma amarilla, marrón y el borde blanquecino, ¿sí? Es una subunguial distal, en este caso más distal, no es lateral, no que es distal, sí, podemos observar que en toda la uña, pero en esta parte ya está yéndose más profundo y aquí podemos observar y vemos la fotografía y observamos el dermatofitoma.
¿Ok? Esporas, filamentos, vean los filamentos. Aquí tenemos filamentos y tenemos esporas totalmente. Este es un caso muy interesante, lo presentamos en un congreso en Centroamérica, un congreso centroamericano del Caribe de dermatología, me recuerdo. Era una niña de 1 año 6 meses en la cual llegó a la consulta, se observó, se vio, se ve la lesión, ustedes pueden ver la lesión, ven la lesión acá. Lo que vemos aquí son vesículas, ¿sí? Podemos observar incluso, pues se ve eritema definitivamente, ¿sí? Se ve escama, etcétera. Bueno. Esta niña llegó a la consulta, definitivamente, vemos aquí encima, vamos a ver ¿qué vemos aquí? Vemos pústulas, ¿verdad? Podemos ver pústulas, ¿sí? En la lesión. Y podemos ver vesículas también. Entonces, a esta niña pues se le estaba tratando diferente, se le estaba tratando con otra patología, pero lo que sucede con esta niña es que el dermatólogo inició utilizando un esteroide. ¿Qué sucede con los esteroides? Los esteroides, ¿qué pasa con los esteroides realmente? Los esteroides lo que hacen muchas veces es exacerbar el problema, lo empeoran, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues la niña siguió peor, ¿no? Y aquí lo podemos ver al dermatoscopio, vemos escamas, si lo pueden observar, de esta consulta de la niña. Aquí podemos observar a la niña nuevamente, podemos observar que se le tomó la muestra de esta área y se observó un dermatofitoma. Entonces a estos dermatofitomas ya no se le llaman dermatofitomas subunguales. A estos dermatofitomas en el año 2009 el doctor Roberto Arenas los clasificó como dermatofitomas extraunguales, ¿sí? Entonces son dermatofitomas extraunguales y estos en su mayoría o en la mayoría de las veces sucede. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Porque se exacerban por un esteroide. Por lo regular, estas personas que resultan con dermatofitomas extraunguales llegan porque fueron tratados anteriormente por un esteroide y los inmunosuprimieron. Entonces este es el resultado que obtenemos y este fue el resultado con esta niña. Aquí podemos observar a la niña después de 1 mes y medio, posteriormente a los 2 meses, la niña ya estaba mejorando totalmente en lo que era su lesión en la cara. Vean aquí, esto fue prácticamente a los 4 meses, 3 meses, 4 meses, ya quedaba nada más que la mancha residual. ¿Ok? Que a veces nos toca que ver. Con el tiempo pues va bajando y se va quitando, pero quedamos con una mancha residual. Aquí podemos observar cómo se ve al dermatoscopio al final del tratamiento de la niña a los 4 meses. Sí, ya había mejorado totalmente a como la vimos al principio con las escamas. El tratamiento de la onicomicosis definitivamente vamos a encontrar que puede ser tratado con itraconazol, 200 miligramos al día por 3 meses, eso es lo que se utiliza normalmente. Yo siempre he sugerido que se puede utilizar hasta los 4 o 5 meses sin ningún problema, puede ser por pulsos como 400 miligramos al día por 1 semana cada mes por 4 meses, o sea, toman 1 semana, 400 miligramos diarios, descansan 3, a la 5ª vuelven a hacer lo mismo, a la 9ª vuelven a hacer lo mismo y me parece que es a la 13ª lo que vuelven a hacer lo mismo por 4 meses y de esa manera ustedes pueden tratar bien al hongo con itraconazol. Con terbinafina son 250 miligramos al día por 3 meses, da muy buenos resultados. Los pulsos todavía están en tela de juicio, no a todo el mundo le dan resultados. Yo la verdad que mucha gente no lo recomienda, yo tampoco lo recomiendo. 500 miligramos al día en pulsos por 3 a 4 meses no es recomendable. Nos preferimos quedar con la terbinafina diaria por 3 meses, hasta 4 meses la podemos tomar sin ningún problema. El tratamiento también podemos usar fluconazol, 150 miligramos a la semana por 12 a 24 meses. La verdad es que aquí se da fluconazol todavía porque sabemos que el fluconazol, no me acuerdo cuánto está costando la cápsula ahorita, pero no sé, cuesta como 6 pesos, 5 pesos. La gente le sale muy barato y tomarse una semanal por 12 meses, pues dicen, sale barata. Y a veces el problema que tenemos con el fluconazol, pues es muy hepatotóxico. Entonces tratamos de no darlo, de que no se dé. Y la urea al 30-40%. Ahora les quiero comentar, existen los tratamientos combinados. Los tratamientos combinados son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el caso de los dermatofitomas, de los dermatofitomas unguiales, preferimos dar lo que es un combinado. ¿Qué hacemos? Damos un oral o sistémico, en este caso podemos dar terbinafina y se le pide al paciente que por 1 mes en las noches antes de acostarse se ocluya la uña con urea al 40%. Ocluya es que se pone la urea encima de la uña, se pone un nylon o una gasa, pero que no deje respirar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace eso? Eso va botando la uña y es un buen tratamiento y ayuda a acelerar el proceso.
para que mejore el paciente. Porque a veces con el antimicótico oral solamente no funciona, porque se ha visto que los dermatofitomas son una forma de resistencia de los dermatofitos, ¿sí? Una forma de resistencia. Y al ser una forma de resistencia, pues pasa como los biofilms, ¿verdad? Que es una forma de resistencia que no vamos a matar al hongo. Entonces necesitamos un apoyo externo. El apoyo externo es la urea del 30 al 40%. ¿Voy bien con el tiempo? Sí, ok, muchas gracias. Son las 7 en punto. Podemos agarrar fácilmente otros 10 minutitos, pero también podemos hacer preguntas, comentarios, etcétera. Como usted nos diga, ¿cuánto le falta? Yo creo que no falta mucho. ¿Cuánto nos falta? Nos falta poco, ¿verdad? Sí nos falta, ya no nos falta tanto, doctor. Le adelanto que en realidad ya hay la propuesta de que haga un diplomado. ¿Por qué razón? Porque me dicen, me voy a poner acá atrás de usted no voltee. Ok, perfecto. Es por la Susana, no se preocupe. Si no, no salgo. Pero en realidad nos hicieron saber, bueno, por lo pronto tiene un nombre que no venía en su currículum, su segundo nombre es... Obed. Ni le llamé. Y me dijeron, ¿por qué no dicen al doctor Obed que organice un diplomado? Y digo, ¿y quién es el doctor Obed? Preséntemelo. Pues el que está presentando. Pues mucho gusto. Eric Obed. Eric Obed, perdón. Bueno, y me dijeron que dio usted un diplomado allá en Oaxaca y que tuvo muchísimo éxito y que nos recomiendan que lo hagamos acá. Y bueno, la propuesta que ya le tengo, pues es que hagamos un diplomado en línea. Entonces puede ser, por ejemplo, con estas diapositivas, con esto que está usted presentando, y luego algo quizá teórico demostrativo, cómo se cultivan, cómo se toma la muestra, en fin, ahí está. Entonces la propuesta es hasta que usted organice un diplomado completito que la gente pueda tomar. La ventaja, bueno, pues es que cuando son en línea, ahorita que estamos en periodo de contingencia y confinación, la gente se puede ver el video 1, 2, 3, 4 veces y le sacan jugo. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Entonces, usted nos dice cuánto le falta y ya nos organizamos, porque bueno, así como eso hay muchos comentarios, etcétera. Usted nos dice, ¿qué hacemos? Ok, ¿Puede dar otra conferencia? A mí me gustaría terminar, porque ya no falta mucho, me faltarán 15 minutos para terminar. Adelante, doctor. Y ya estamos en eso, ¿de acuerdo? Adelante. Muchas gracias por los comentarios, les agradezco mucho, es con mucho gusto, me parece muy bien la idea, a mí me gusta mucho que sean muy prácticos, pero a veces ahora sí, con esta situación de la contingencia, se me hace muy complicado estar con un grupo de 45 alumnos, que era mi grupo de Oaxaca, era muy grande, y les digo, he dado clases con esta gente, he estado con la gente de posgrado de Derma, que me tocó dar la clase de micología completa y el laboratorio, con Derma por 12 años, entonces pues ahí vamos echándole ganas a esto, ¿no? Es un mundo que a veces la gente no lo ve, no le gusta o dicen, no es importante. Para mí sí es muy importante, ha sido muy importante desde mucho tiempo atrás, porque así como esto ha pasado por ejemplo, con las mucormicosis, que se ha logrado, como decía Alejandro Bonifacio un día, el hecho de que estemos a tiempo para salvar a un paciente con mucormicosis es muy importante y un diagnóstico de laboratorio es sumamente importante. Bueno, voy a seguir. Tratamiento de onicomicosis, tratamiento local. La afección principalmente no llega a la matriz de la uña, definitivamente, después de un tratamiento o si no, cuando es después de un tratamiento sistémico. Hay tratamientos de la onicomicosis, como por ejemplo los locales, como la amorolfina al 5%, loseril, ciclopirox al 8%, loprox. Esos son muy efectivos cuando las lesiones son muy pequeñas. No tenemos que usarlo para cosas como una onicomicosis distrófica total, una zungueal distal lateral. No es aconsejable usar estos tópicos. Se aconseja cuando la lesión es muy pequeña, cuando es una zungueal que está comenzando, podríamos utilizarlo, pero yo siempre sugiero que lo hagan combinado, con terminafina o con itraconazol, que es muy importante. El bifonazol al 1% más urea al 40%, que no sé si todavía en el mercado ahorita en México existe el Micospor Nicocet, pero se consigue en otras marcas, permite abulsión química definitivamente. Esto es lo que les decía yo, hacer la oclusión con la urea, pero aquí la ventaja es que aparte de tener solo urea, tiene bifonazol al 1%. Entonces eso nos ayuda mucho. Permite abulsión química, hay una fase oclusiva por 3 semanas a 4 semanas, un mes aproximadamente. Entonces esto ayuda a botar la uña, ayuda a mejorar la uña y ayuda a que el paciente cure más rápido. Más que todo cuando son dermatofitomas. Tenemos la fase no oclusiva por 4 a 6 semanas en este caso.
también puede suceder. El diagnóstico puede ser clínico, ya sabemos que los dermatólogos son los expertos en esto, pero nosotros no nos podemos quedar, o el médico, no crean que todos los médicos, yo siempre le he dado su lugar al dermatólogo, yo creo que los dermatólogos son los expertos, yo sugiero siempre que cuando tengamos un problema de esto que tenga que ver con micosis superficiales o cualquiera de esas situaciones, acudamos a un dermatólogo realmente. No es que les quiera hacer propaganda aquí a los dermatólogos, pero tenemos que ser muy justos con lo que corresponde, porque toca muchas veces que tenemos hongos y nos están diagnosticando algo diferente. Entonces yo creo que el especialista es el más importante. Examen directo, en este caso, pues vamos a ver filamentos. Es lo que vamos a ver. Filamentos, por ejemplo, en pelo vamos a ver tipo de parasitación, lo que vimos anteriormente. Vimos la parasitación ectoendotrix y la endotrix, por ejemplo, son las dos que existen. Por ejemplo, podemos ver también las esporas, vamos a encontrar esporas en algunos casos, y tenemos los cultivos. Los cultivos podemos encontrar el dermatofito causal, no siempre lo encontramos. ¿Por qué, señores, no siempre lo encontramos? Porque hay muchos factores que impiden que crezca el hongo. Por ejemplo, no todos tenemos las condiciones en el laboratorio idóneas, ¿sí? Por ejemplo, hacer un medio de cultivo con el pH correcto e idóneo, no lo tenemos todos. A veces lo hacemos muy al cálculo y eso no ayuda a que el hongo crezca. Las temperaturas a veces varían mucho dentro del mismo laboratorio, que tenemos aire acondicionado, que la incubadora no está calentando bien, que varía mucho la temperatura dentro de la incubadora, etcétera, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, no obtuvimos suficiente muestra, que la muestra que colocamos de la uña salió positivo el KOH, pero el hongo no creció. Entonces, es aproximadamente hasta en el 40% que crecen los hongos. De un 100% de KOH positivos, el 40% aproximadamente sale positivo el cultivo. ¿Sí? Eso tengámoslo muy, muy claro. No siempre esperemos que crezca, por favor, ¿sí? El cultivo, pues vamos a encontrar el agente causal. Ya vimos cuántos agentes causales hay muchos más. Ahorita se van a divertir conmigo cuando les hable de algo muy interesante. Y tenemos la luz de Wood que da fluorescencia. Las tiñas capitis, por ejemplo, pueden ser diagnosticadas en un momento dado con luz de Wood. Nos puede ayudar para darnos un diagnóstico presuntivo, no diagnóstico definitivo, presuntivo, señores. Y esto va a depender de la coloración que dé la fluorescencia. Una biopsia está bien. Yo me recuerdo de un trabajo que hizo una compañera hace mucho tiempo, dermatopatóloga, que ella hizo un estudio sobre la patología de las uñas, ¿sí? De las uñas contaminadas con hongos. La verdad no es que sea caro. El problema es el tiempo que lleva hacer una biopsia de uñas, por ejemplo. Estoy poniendo en concepto la uña. Podemos pensar en biopsias también porque podemos estar pensando en otra situación, en una enfermedad de piel y resulta que es un hongo, puede servirnos muy bien una biopsia. Las biopsias son muy buenas para el diagnóstico, para mí son de lo mejor que hay. El problema es el tiempo que hay que esperar, ¿sí? Entonces la biopsia puede ayudarnos muchísimo al diagnóstico. Hay algo que les quería hablar y que me gusta mucho hablar, pero no lo voy a hablar mucho porque no es de esta charla, pero quiero hacerles conciencia a qué nos estamos enfrentando. Actualmente existe una nueva clasificación de los dermatofitos. Yo tengo una hasta el 2019 en que Hug y hay alguien más por ahí, que es un autor chino, que no lo puse acá porque aparece en la otra diapositiva, clasifican en 9 géneros. Géneros porque estos hongos ya se conocen, los estados sexuales del hongo o telomorfo y los asexuales, que es lo que conocemos, que se llaman anamorfos. Entonces tenemos, por ejemplo, al Trichophytum, conocemos 16 especies actualmente que ya están clasificadas dentro de esta nueva. Sí, y aquí están todas las que aparecen, de los Trichophytum que aparecen y de los Trichophytum normalmente encontramos. Veamos, esas son de las 16, del Trichophytum. Podemos encontrar que Epidermophytum todavía encontramos una especie que es la que nos causa los problemas. Encontramos ahora a Nanissia, pero ustedes dicen, ¿cómo vamos a hacer esa clasificación si nosotros no conocemos y apenas conocemos a los 3 géneros que actualmente conocemos? Tienen toda la razón, señores. Para poder hacer esto, lo que necesitamos es biología molecular. Y es donde todos nos quedamos parados, ¿sí? Con la biología molecular. Tiempo real. Punto final, lo podemos hacer muy bien. Yo he trabajado con algunos de mis estudiantes de maestría, que tengo estudiantes de maestría. Estoy trabajando con algunas clasificaciones de República Dominicana actualmente ahorita y
de México, y la verdad pues están saliendo cosas muy interesantes. Trabajé con un alumno también con el marcador molecular ITS, trabajé de Guatemala y de República Dominicana también, ahora vienen de otras áreas, y salieron cosas interesantes, se los juro. Y tenemos, por ejemplo, una Nanicia Microsporum que presenta 3 especies más comunes. Ahora se ha visto que otras especies están cayendo dentro de otros géneros. Veamos, por ejemplo, 9 de Nanicia, veamos Nanicia nana, que antes era llamada Microsporum nana, ahora llamada Nanicia nana, pero es su parte sexual, ¿sí? Telomórfica. Bueno, pero eso no los quiero confundir más. Microsporum, 3 especies, Paraphytum tiene 3 especies. Aquí tenemos, por ejemplo, Lophophithum tiene 1, Arthroderma, que es la fase sexual de los dermatofitos, tiene 21, Warromyces tiene 1 y Cetomyces, que fue lo último que se encontró ahorita en el 2019 que lo encontré, te presentaba solo una especie que era la Serratus. Ahora aparecen las siguientes 3, que ya son nuevas especies ahorita encontradas por biología molecular. La biología molecular nos ha abierto mucho, nos ha dado mucho que hablar y todavía seguimos encontrando cosas maravillosamente extraordinarias. Entonces podemos seguir encontrando. Hace poquito acabamos de publicar con el doctor Alejandro Bonifaz, él publicó dos hermanos que presentaron Nanicia. Nanicia nana, que muy interesante los 2 casos que aparecen. Se publicó en una revista, en la revista latinoamericana de micología, muy buenos casos. Eso es importante tomarlo en cuenta. Hemos estado publicando algunas cosas de estas que valen la pena. Nosotros estamos publicando también otras dos nanicias que estamos publicando en otra revista. Actualmente no ha salido publicada, pero está por salir. Eso sería más que todo lo que les quería comentar. No se preocupen por las demás especies, preocúpense por los demás géneros, preocúpense por estos 3 géneros que tenemos actualmente todavía. Con que lo sepan identificar es bueno. Lo único que les digo es que tengan presente que existen nuevas clasificaciones dentro de los dermatofitos y que vale la pena tenerlos en cuenta, porque actualmente como parte epidemiológica es bueno saber en presencia de quién estamos. Y la verdad es que actualmente muchos hongos estamos encontrando que son resistentes a los antimicóticos, así como la pasó con las bacterias, así está pasando ya un poco con los hongos y hay que tener mucho cuidado. Eso es muy importante. Bueno, pues esto más que todo lo que yo quería platicar el día de hoy con ustedes. Me dio mucho gusto y me da mucho gusto poder estar aquí presente con ustedes. Agradezco mucho los comentarios, buenos, malos, lo que venga, porque yo creo que todo comentario es bienvenido. Los buenos porque te suben la autoestima. Los malos porque te ayudan a crecer y a mejorar, definitivamente, y eso he dicho, siempre lo he dicho. Perdón porque inicié un poco rápido, porque a mí si no me detienen me emociono con eso y se me va la vara y digo yo sí, entonces no, sí. Entonces trataré siempre de hacerlo lo más tranquilo que pueda. Yo siempre, mis alumnos me dicen, doctor, va muy rápido, me dicen, ok, perfecto, pero yo soy muy emocionado, soy muy emocionalista cuando comienzo a hablar de los hongos. Me encanta esto realmente, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta el día en que me digan ya no puede más. ¿Ok? Bravo.